estar en esta fase, en esta sesión, que va a ser una sesión muy interesante, que vamos a poder analizar algunos aspectos de la cardiopatía isquémica. En la sesión de ahora va a codirigir esta sesión Juan Pablo Costabel, que debe estar viniendo de otra charla, así que ya se va a estar sumando. Y lo tenemos a Grant Reed. Grant Reed es un cardiólogo intervencionista de Cleveland Clinic. Este simposio es en conjunto con Cleveland Clinic, así que va a ser un placer contar con su charla, su presentación del shock cardiogénico. Tenemos a Mariano Brancic, que va a hablar de la insuficiencia mitral y el manejo quirúrgico de la insuficiencia mitral isquémica. Vamos a tener a Juan Furmento con una charla de tratamiento antitrombótico de las síndromes con los agudos, y tenemos como panelista a Lucio Padilla, experto intervencionista, y Alberto Alves de Lima, cardiólogo clínico, que ha tenido tanta experiencia, así que va a ser una mesa muy rica. Grant, thank you very much. Thank you. Well, thank you all for being here. It's my privilege to start off the session, and again, let me just thank the ICBA for having us. And it's an honor to be representative from the Cleveland Clinic. I'm going to talk about a topic which transcends borders. It affects all of us, both in Cleveland and here in Argentina, and that is the management of cardiogenic shock after acute myocardial infarction. And we're going to talk about emerging technologies to treat that. We're going to jump right in. And here are my disclosures. Nothing really relevant to our discussion today. So, unfortunately, cardiogenic shock after acute myocardial infarction remains very common. And the consequence of myocardial failure is inadequate end organ perfusion, which we can all appreciate manifests itself by hypotension, reduction in cardiac index. If you have a Swan-Ganz catheter in place, you can measure that, with an elevated filling pressures and elevated SVR. Although the incidence has fallen as reperfusion therapies have improved, it still complicates about 6% of patients in contemporary practice. And it is a leading cause of death with acute myocardial infarction, with mortality rates of up to 50%. So the golden rule remains that timely reperfusion is the most important treatment to the salvage of myocardium, and it can reverse myocardial dysfunction in the setting of a cardiogenic shock. But it's important to define why cardiogenic shock is present, and there can be many different reasons for this. This can be due to severe LV dysfunction, which is most common, and this is usually in STEMI, and severe RV failure may complicate a minority of these patients. So you have LV dysfunction and RV dysfunction. Isolated RV dysfunction is in about 2% of patients, and that's because it's in about 5% of STEMIs. So about 1 of every 20 of your STEMIs are going to have isolated severe RV dysfunction. Mechanical complications, although they are less common, are still frequent, and about 12% of patients will have those, as we'll discuss. And there are other causes as well. Patients can have a reduced LV function, but also have aortic stenosis, and the combination of those things interact with each other and become more important. Mechanical complications, of those 12% of patients that have this, the majority of them are acute severe mitral regurgitation. And this can be due to an ischemic or ruptured papillary muscle, commonly in the setting of an inferior posterior MI. And in the shock trial, about 40% of mechanical complications were due to severe MR. But we can also have isolated or interventricular septal rupture and LV free wall rupture, which then causes tamponade, and that can then be temporized, but pseudoaneurysm is frequent in these patients as well, and that can be a serious issue. So just getting back to basics and understanding pressure volume loops, we can understand what our therapies do to patients physiologically. And the central tenets are that we want to restore normal physiology in our patients with cardiogenic shock. And basically, as you progress to cardiogenic shock, as you can see here, the slope of our Emax drops, and then the curve shifts more towards the right of the graph. So our goal is to promptly identify those patients and improve hypotension and reperfusion. And that's a little different because in patients who are hypotensive, they may have very elevated peripheral vascular resistance, and it may be counterintuitive to start an afterload reducing agent in those patients, but that can actually significantly improve patients with cardiogenic shock. So not all hypotension is created equally.
But nonetheless, eventually you get into a state of end-organ hypoperfusion, and that causes tissue necrosis, and then causes inflammation, and you can get a mixed cardiogenic and distributive shock, and that is very difficult to treat. So it's important to identify it if you can before it gets to that point, because once you get to profound inflammation, it's a very difficult set of circumstances to treat. So the treatment should be tailored to etiology, and in patients with LV dysfunction, you want to avoid beta blockers, you want to afterload reduce, use mechanical support in appropriate patients, and VA ECMO in extreme cases. Just out of a show of hands, how many centers have balloon pump? You guys are able to use balloon pump, right? How many have Impella? This is something which is quite infrequently done, outside of the United States even. VA ECMO, though, we have that as an option. So we're going to highlight these technologies, understanding they may not be available everywhere. RV dysfunction is counterintuitive, but you need to give fluids to these patients sometimes, right? If you have isolated RV dysfunction, preload sensitive condition, giving IV fluids, giving dobutamine to these patients, and giving it time is the best treatment. And then isolated in mechanical complication, it's rare, but oftentimes you have acute MI, you also have bad LV dysfunction, but nonetheless, we can treat these as appropriate. The guidelines do support using percutaneous mechanical circulatory support in a number of different indications, complications of MI being probably the most frequent of these, including refractory arrhythmias and prophylactically for high-risk PCI, which you can often get away without using, but is a guideline-supported indication. So as an overview of the different devices that we have available, here we have the balloon pump, the Impella, and iterations on extracorporeal support, whether that be tandem heart, ECMO, and other iterations. We're going to talk about some of these today in detail, and we're going to start with the balloon pump. So we all appreciate that the balloon pumps can be useful in select patients, but the data are really not very strong in the use of balloon pump, especially routinely. And all the trials and anything randomized to date has basically shown that the balloon pumps do not improve mortality in patients with cardiogenic shock across a range of different etiologies of the reason for the cardiogenic shock, especially post-MI. But the physiologic effect is that it tends to correct that pressure volume loop. It reduces peak systolic pressure and diastolic pressure. It provides an augmented diastolic pressure, and then it increases coronary perfusion because that happens during diastole. The net effect is a slight shift of the pressure volume loop. And we can all appreciate that this does help patients, but it's very, very hard to show that in the data that we have so far. And getting to that point, the IABP SHOCK 2 trial was the highest quality evidence on this, and it showed that in patients who have myocardial infarction and have shock as a result of that, balloon pump provided no benefit. And this was at any point in follow-up. And we have a meta-analysis of many studies which show the same. So although we've all had instances where this has helped our patients, showing this in a randomized clinical trial is very difficult to do, and this is why it's not recommended routinely in patients with cardiogenic shock, but in very select patients. Impella, again, not used much in Argentina at all. However, understanding its use is important, and we're hopeful as cost drops, this will be more accessible. It is a microaxial pump, which pumps blood from the LV to the ascending aorta. It comes in different sizes, percutaneously, femoral. It is able to do in the cath lab, but it does carry some risks. And the physiologic effect of the Impella is that it does provide a reduced LVEDP, and it directly unloads the LV. So it reduces afterload, reduces LVEDP, and directly supports myocardium, reduces myocardial work in the process. Impella CP is often used as a bailout strategy, whereas the 5.5 device can be placed axillary and can be more of a bridge to LVAD or to transplant. It's more of not a durable result or device, but it can be kept in place for upwards of 1 to 2 weeks in select patients or even longer. The drawbacks here are that we do not have RV support, it does not provide oxygenation, and it's large, so you get limb complications quite frequently. The tandem heart, however, it's different. It supports the right side. The tandem heart is basically an ECMO circuit in which the
blood is drained from the left atrium through transeptal puncture, large cannula, and then gets oxygenated outside the body and delivered back through an arterial cannula, most commonly in the femoral artery. And this is another formulation of this is LAVA ECMO, which is left atrial veno-arterial ECMO with a single cannula. This is obviously a much bigger deal than an Impella. However, it can be done, and it is accessible. It's less expensive, however, very resource utilization heavy. So there are some data now to support using Impella in cardiogenic shock, which complicates acute myocardial infarction. And again, the data are, I would say, not very strong, but we're starting to see that in select patients who are appropriate and perhaps salvageable, then Impella may make a difference in terms of survival. So in retrospective data, there's been no difference for balloon pump. And when studied in a strategy of unloading the ventricle to start, there is a suggestion that it may be helpful. There's actually a larger randomized clinical trial being done at present using Impella up front to patients when they come in with STEMI. Rather than immediately revascularize, it is put the Impella in to unload the ventricle and see if this makes a difference in outcomes. And this is called the Door to Unload trial. In a pilot study, this was suggested to be helpful. However, the jury's out on this, and we're going to see if this makes a difference. And this is not just for patients with shock. This is to see if it improves myocardial salvage. In patients with shock, the DanGer Shock trial was recently published, and there's suggestion that Impella may help patients with shock, which is complicating acute myocardial infarction. Briefly about DanGer Shock is 360 patients randomized 1-to-1 to Impella or standard of care for management of cardiogenic shock without mechanical support. And what they found was a very slightly statistically significant improvement in mortality with Impella compared to standard of care, but a much higher risk of limb complications and renal replacement therapy. So all of this came with a cost. I will say that DanGer Shock was done before antegrade perfusion cannulas were used very frequently. So there are a lot of limb complications that may have been able to be salvaged with a more contemporary placement technique. And newer generations of pumps are being developed which are smaller profile. So it's possible that outcomes will improve. However, nonetheless, there is excitement because this is the first trial in the space to show that a mechanical circulatory support device actually did improve outcomes and a hard outcome of mortality. And we won't get into too much of the details other than just to show that when you broke it down into the composites, we lose a lot of significance. It's really the composite that was the difference, and it's a very slight statistical significance. Getting into ECMO, which is something that is available here in Argentina, in expert hands, this can be a great tool after acute myocardial infarction to allow the myocardium to recover, to rest the myocardium, and potentially bridge patients to LVAD or transplant if they're not recovering. So, similar to what we just said, the VA ECMO, it drains blood from the venous system, typically from the inferior vena cava or the junction of the IVC in the right atrium, and then gives it back via a femoral site, and the blood essentially is distributed to the rest of the body from a retrograde approach. Peripheral ECMO these are big cannula, right? So you got a lot of limb complications with this. And most commonly, the arterial cannula is between 18 and 22 French, and the venous drainage is between 22 to 28 French. For a male, we're usually using 20 and 28, and for females, it's usually 20, and small patients 18 and 24, but it can vary. Very important to get careful vascular access, and typically we're removing these with surgery unless you do this with a pre-closed technique that you can close afterwards percutaneously, but those are usually kept in for a very short period of time given the risk of infection. Physiologically, ECMO actually increases afterload, so it increases cardiac work unless you unload the ventricle as well. And this is where LAVA ECMO or a tandem circuit can come into play, or putting an Impella in as well, or potentially using a balloon pump if that's all you have available.
There are limited data on its current use, and we won't get into some of the more recent studies, but nonetheless, in cardiogenic shock, we really need some good data. We know that it has been used, and anecdotally, many of us have shown that this has been life-saving for certain patients, but it carries a lot of risk. There are a lot of challenges because, as mentioned, ECMO is very unphysiologic. The hemodynamic effects, increased afterload, increased LV work may hinder recovery in some patients. It's not ideal for isolated RV failure. You can unmask RV failure in patients after the ECMO goes in. You need to resuscitate patients aggressively with volume, and there's significant hemolysis and thrombocytopenia as a result. So getting to this increased afterload, I'll actually show in another slide here in just a moment. But unloading the LV is really essential, especially for patients that have any element of aortic regurgitation or have significant mitral regurgitation, because the LV filling pressures can rise. You want to maintain LV contractility, because if you don't have enough contractility, you'll get thrombus formation inside the ventricle and on the valve, and this just can be a vicious cycle. Here's just illustrating what we're talking about. So a typical pressure volume loop in someone with cardiogenic shock, you can see how both, at any given, pressure, the volume is going to be higher. And when you add VA ECMO, it supports the cardiopulmonary circulation, but you increase cardiac work. When you unload the ventricle through some technique, it'll shift it more towards appropriateness, but the heart is still working harder. Access complications are common, and just to show a couple of slides here about how we help prevent that, we use antegrade perfusion cannula to help prevent this. And this is the technique that we do. This is a patient that, as we're putting in ECMO, we do this a priori. We put our arterial cannula in the common femoral artery, and then we put an antegrade perfusion cannula down into the SFA before we put in our big access cannula for the ECMO. So this is before we actually upsize to the large bore sheath. We a priori put in another sheath down the SFA. We use DSA roadmap to guide us, and this is a picture of us doing the case. So we have all of our access. This is before we upsize. We have our 2 arterial cannula, 1 retrograde, 1 antegrade, and then a venous cannula, and then we upsize and the ECMO is started. Chugging is a problem. Essentially what this means is that as the volume is removed from the patient's body, it's given back, but sometimes, patients can be hypovolemic or in shock and distributive for a different reason, and patients can need a lot of volume in this setting. One way we've gotten around this is by either by decreasing ECMO flows, or by giving fluids, or by adding another venous limb. And this is VAV or VVA ECMO, whereby we put another small cannula in, typically from the other femoral site or from the internal jugular site, and then we can regulate how much fluid is drawn from each cannula, and because of that, there's less chugging, patients can need less volume. So this can be helpful in some patients. And just briefly about Harlequin syndrome, which is this north-south syndrome, whereas as you get LV recovery, the more blood will flow through the heart, and if the lungs are still not optimized, you can get deoxygenated blood ejecting through the native circuit, and if this mixing cloud, which is the ECMO flow, which is oxygenated giving back, mixes with what's coming through the body, you can get hypoxia to the upper extremities of the brain. So this might be a situation where if your LV recovers and your lungs still haven't recovered, you switch someone to VV ECMO or a tandem circuit, and this can help with the mixing cloud. So in summary, just to recap, we covered a lot of ground. Cardiogenic shock is something which we're increasingly appreciating can be treated with the assistance of these devices, but not everyone is a candidate, and it's so important to have good goals of care discussion with the patient if you're able, but with the family before escalating these things, because they're so resource heavy. At ICBA, they're experts at doing ECMO, and because of that, outcomes are improving, but there's still a long way to go, and we're going to learn together about which patients are the best candidates for these therapies. Thanks. Hola. Thank you, Brian. It has been a pleasure to listen to you. Oh, thanks. I'm sure we are going to have some time for questions and comments at the end.
Presentamos ahora al doctor Mariano Brancic. Mariano es uno de nuestros cirujanos del equipo de cirugía cardiovascular del Instituto Cardiovascular. Pertenece al grupo de enfermedad coronaria del instituto y su tema tiene que ver con la válvula mitral en pacientes con cardiopatía isquémico-necrótica y cómo definir cuál es ese paciente que se beneficia de un tratamiento quirúrgico, cuál es el paciente que a lo mejor se beneficia de algún otro tipo de tratamiento, ya sea médico o percutáneo. Gracias, Mariano. Bueno, gracias Juan por la presentación, gracias a todos por estar acá. Me toca un tema que es un tema difícil porque hablar de insuficiencia mitral isquémica, todo ese título, desafío diagnóstico y terapéutico, en 10 minutos es complejo. Ya me dijo Juan que tienen que ser 10 minutos, así que voy a tratar de hacerlo en 10 minutos, espero que quede claro. La insuficiencia mitral funcional, de acuerdo a la clasificación de Carpentier, puede ser relacionada con miocardiopatía idiopática, que es la insuficiencia mitral tipo 1, la que se ve a la izquierda, o si no la tipo 3B, que es de la clasificación de Carpentier, que es aquella en que se produce un infarto. Ese infarto hace que el ventrículo se dilate, traccione el músculo papilar, en general el músculo posterior. Y entonces, en conclusión, la insuficiencia mitral funcional no es un problema de la válvula, sino que en general es un problema del ventrículo, algunas veces de la aurícula, pero cuando es isquémica es del ventrículo. Así que nos vamos a referir a la insuficiencia mitral isquémica tipo 3B. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ante un paciente con una insuficiencia mitral es identificarla por sus signos clínicos, por su ecocardiograma, luego definirla. Se trata de una insuficiencia mitral de qué tipo orgánica o primaria, o tipo secundaria, o que puede ser isquémica. Luego valorar la severidad. Para valorar la severidad en general se utiliza el ecocardiograma, aunque también puede haber otros métodos como la resonancia o como incluso la tomografía, que nos permiten hacer un análisis completo de la válvula, completo del ventrículo y completo de la aurícula, y de tal manera de definir ante qué paciente estamos, enfrente de qué paciente estamos. Y por último, definir el tratamiento, pero sobre todo el timing del tratamiento, porque acá es donde está el problema de la insuficiencia mitral isquémica. Si llegamos muy tarde, posiblemente sea muy tarde y tengamos menos cosas para hacer. Con respecto a cómo asegurarnos de qué tipo de insuficiencia mitral se trata y ver dónde estamos parados, ahí está, los parámetros cualitativos y los parámetros cuantitativos del eco y de la anatomía, y entonces esto nos va a permitir, sabiendo cada uno de estos puntos, definir qué paciente tenemos enfrente. Y con respecto al timing del tratamiento, esta es una curva que está tomada de una presentación de Ruzicka, que muestra el curso de la insuficiencia cardíaca y que muestra dónde las intervenciones de la válvula mitral deberían ser, que es, por supuesto, luego de algunos episodios de insuficiencia cardíaca aguda, que en general son reinternaciones, y ahí entonces vemos, bueno, la válvula está peor, el ventrículo está más dilatado, hagamos algo ahora, porque si no después ya va a venir el tiempo de la falla de bomba y entonces eso va a ser tarde. Y esta es una definición medianamente nueva, en la cual estamos parados ante una insuficiencia mitral que es proporcionada o desproporcionada. La insuficiencia mitral proporcionada es aquella que a lo largo del tiempo el ventrículo se va dilatando y va empeorando la insuficiencia mitral. En cambio, la desproporcionada, que es la que más posibilidades de tratar tenemos, es aquella que tiene poca dilatación del ventrículo y mucha insuficiencia mitral. Como ven, en los pacientes con insuficiencia mitral proporcionada, en azul, tenemos poco para hacer en la válvula y en el aparato subvalvular, y tenemos mucho para hacer con respecto a medicación, que siempre tiene que estar presente, tratamiento médico máximo siempre tiene que estar presente. En cambio, en la desproporcionada tenemos más cuestiones anatómicas que corregir en el ventrículo, en la válvula, en el aparato subvalvular, y de esa forma es donde más como cirujanos y como intervencionistas tenemos para actuar. Entonces hay 4 escenarios clínicos posibles, se me ocurrió esto o se nos ocurrió esto. Aquellos pacientes que tienen ventrículo dilatado con fracción de eyección baja pero superior al 30%, que tienen una insuficiencia mitral leve y que tienen cardiopatía isquémica. Muy posiblemente la revascularización únicamente sea el tratamiento de elección en estos pacientes. Revascularización veremos si quirúrgica o percutánea, de acuerdo a la anatomía de cada caso, pero estos son los pacientes, los menos, digamos, la cantidad menor de pacientes que tenemos que afrontar.
El escenario clínico 2 es el de la insuficiencia mitral moderada, que como toda cosa moderada o gris es el que más problemas nos da, porque tenemos muchas cosas, muchas posibilidades de tratamiento y entonces posiblemente ninguno sea tan bueno. Es paciente que tiene sobre todo insuficiencia cardíaca, pero también tiene angina y que tiene viabilidad. Y este es un dato importante: si tiene viabilidad, muy posiblemente, y la insuficiencia mitral sea moderada, muy posiblemente con la cirugía coronaria aislada se solucione el problema. Y acá hay una controversia entre si cirugía coronaria aislada o cirugía coronaria más algo en la válvula mitral, que sería una plástica mitral en el caso de la insuficiencia moderada. En el caso del escenario 3 tenemos una insuficiencia mitral severa en un ventrículo dilatado, y ahí veremos si es más severa o más dilatación y definiremos si es proporcionada o desproporcionada. Y acá, además de la cirugía coronaria, que siempre hay que hacer porque se trata de un paciente con cardiopatía isquémica, tenemos que evaluar plástica, reemplazo o incluso tratamiento percutáneo que empiezan a aparecer con las insuficiencias mitrales, son severas, no en las moderadas. El clip mitral en la insuficiencia mitral moderada, hasta lo que está escrito, tiene poco que hacer. Y por último, el escenario número 4, que es el más crítico, el más grave, en donde hay un ventrículo muy dilatado, con fracción de eyección muy baja, una insuficiencia mitral muy severa, y posiblemente acá solo nos quede el trasplante o la asistencia ventricular de larga duración como tratamiento de elección. Ahí puse clip mitral con signo de pregunta y creo que después hay que sacarlo y tacharlo porque me parece que el clip mitral tampoco tiene opción acá. Esos son los pacientes del Mitra FR que, como vimos hoy, no anduvieron bien. Este es un ejemplo de insuficiencia mitral moderada, un artículo randomizado donde se ven tratados pacientes con insuficiencia mitral moderada, solamente cirugía coronaria y cirugía coronaria de anillo, y como ustedes ven no hay ninguna diferencia. Así que para la insuficiencia mitral moderada, sobre todo si tiene isquemia que se busca por resonancia, la cirugía coronaria aislada es buen tratamiento. Y este es el ejemplo de lo que les decía, de la presencia de escara más que de isquemia. A más escara, a más porcentaje de infarto, peor es la evolución y más necesidad de hacer otra cosa además de cirugía coronaria tenemos. En cuanto a la insuficiencia mitral severa, desde el punto de vista quirúrgico podemos hacer dos cosas, que es cambiar la válvula una o repararla la otra, y en el caso de cambiar la válvula se recomienda hacerla preservando el aparato subvalvular. Esto quiere decir preservar tanto las cuerdas como los músculos papilares para evitar que el ventrículo se vuelva redondo, se esferice y de esa forma empeore la función. Válvula mecánica o biológica de acuerdo a la indicación de cada paciente. Y con respecto a si tenemos que cambiar o si tenemos que reparar la válvula, este es otro estudio randomizado publicado hace ya varios años, en el que se ve que los pacientes que se repara la válvula mitral tienen más eventos de insuficiencia cardíaca, tienen más insuficiencia mitral residual, tienen más reinternaciones por insuficiencia cardíaca, así que parece ser que en la insuficiencia mitral severa el tratamiento es el reemplazo de la válvula. Sin embargo, hay un subgrupo de estos pacientes que se hizo un análisis post-hoc en el cual se vio que la reparación recurría cuando el ventrículo estaba más dilatado, lo mismo que pasa con el clip. En cambio, no recurría cuando el ventrículo no estaba tan dilatado. Entonces, es muy importante conocer cuáles son los predictores de recurrencia de la insuficiencia mitral para poder en esos casos no hacer plástica, sino directamente reemplazar. Y estos son los predictores de recurrencia de insuficiencia mitral que se pueden evaluar tanto por eco como por resonancia, en el cual ustedes ven que hay múltiples focos donde tenemos que ir a buscar la profundidad de la coaptación, el ángulo de las valvas, el área de tenting y demás cosas, la esfericidad, la distancia de los músculos, la distancia interpapilar. Todos esos son datos que nos pueden alertar acerca de en este paciente es mejor una plástica, en este paciente no hagas plástica porque no va a funcionar. Porque todo no se trata del anillo en insuficiencia mitral isquémica, sino que además del anillo tenemos que buscar muchos otros lugares donde poder ir a actuar. Entonces, la insuficiencia mitral no se debe tratar solamente con una valvuloplastia en el caso de que tenga dilatación del ventrículo, retracción por cuerdas secundarias, mucho tenting y demás. Debemos actuar en cada uno de esos sectores. Estas son las alternativas percutáneas, que no me voy a meter porque no soy especialista en esto y tenemos especialistas acá en la mesa, así que simplemente nombrarlas.
La que está disponible en la Argentina para válvula mitral, la que más se utiliza es el Mitral Clip, y este es un estudio, un metaanálisis sobre estudios que se hicieron en pacientes con insuficiencia mitral, las diferentes técnicas o tácticas que se utilizaron y compararon versus tratamiento médico o entre ellos, y ustedes ven cómo el clip mitral mejoró comparado con tratamiento médico la reoperación, y el resto fue igual. Cirugía coronaria aislada versus anillo es todo igual, así que parece que ahí tenemos solamente que hacer cirugía coronaria. El reemplazo de válvula versus la reparación, lo que ustedes ven ahí, la reparación es mejor porque tiene menor mortalidad, pero anda peor a largo plazo. Y con respecto a la anuloplastia solamente o anuloplastia y algo en el aparato subvalvular, esta es la mejor opción para los pacientes que además tienen otras cosas. Así que para ir terminando, tenemos que definir esto como ver en qué paciente estamos parados: insuficiencia mitral proporcionada o desproporcionada. En las insuficiencias mitrales moderadas, que son las de abajo, parece que la cirugía plástica o reemplazo son los tratamientos de elección. En las insuficiencias mitrales desproporcionadas podemos hacer plástica, podemos hacer reemplazo y podemos utilizar clip mitral. Y en las insuficiencias mitrales proporcionadas, que son aquellas que tienen mucha dilatación del ventrículo y mucha insuficiencia mitral, deberíamos hacer asistencia o trasplante. La insuficiencia mitral isquémica es una enfermedad compleja, de difícil diagnóstico y con múltiples opciones de tratamiento que dependen de los factores clínicos y relacionados con la válvula, pero sobre todo con el ventrículo. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Excelente. Vamos a ir a la última charla de la sesión y después vamos a entrar en alguna discusión. Juan Furmento es el jefe de emergencias del Instituto Cardiovascular y va a hablar del manejo antitrombótico en los síndromes coronarios agudos. Bueno, gracias Fernando, y para hacer esta charla un poco más breve, vamos a ir un poquito más rápido. Lo primero que tenemos que saber antes de analizar cualquier tipo de estrategias, que hay un montón en términos de antitrombóticos en los pacientes que sufren un síndrome coronario agudo, es que tenemos que entender que el escenario es el peor y es el de mayor riesgo, ¿sí? Y después que tenemos que individualizar tanto lo que es el riesgo hemorrágico como isquémico del paciente para ahí, después sí, y analizar la potencia del tratamiento antitrombótico, el tiempo de duración, si hay lugar para esquemas más simplificados, con eso me refiero a esquemas de escalation y monoterapias, y si hay lugar o no para anticoagulación. Con respecto al escenario, como ustedes ven ahí en la diapositiva, el principal momento donde se producen los eventos dentro o después del síndrome coronario agudo son los primeros 30 días, la etapa hiperaguda del infarto, para luego entrar en una fase posterior donde hay una disminución del riesgo trombótico y donde prevalece el riesgo hemorrágico, por lo cual tenemos que tener atención en esas dos fases que son muy distintas entre sí. Y esto queda muy bien demostrado en los antiguos estudios de antiagregación potente, tanto lo que fue el Plato como el timitriton. En este caso vemos el timitriton en la imagen superior, donde vemos que obviamente una antiagregación más potente va a generar menos eventos isquémicos y más eventos hemorrágicos, pero cuando analizamos dónde ocurren esos eventos hemorrágicos es claramente después de los 30 días, y es ahí donde tenemos que ser lo más intensos posibles. ¿Cuál debemos usar? Es una respuesta que entendemos que es muy difícil de dar. Para nosotros tienen usos muy distintos, tanto el ticagrelor como el prasugrel. El único estudio que tenemos como cabeza a cabeza fue presentado en el europeo de 2019, que es el ISA-REACT 5, el que vemos en pantalla, donde hubo una disminución de los eventos isquémicos sin un gran impacto en los eventos hemorrágicos. Un estudio que en cierta manera fue un poco injusto para el ticagrelor porque había muy poco tiempo de pretratamiento, que es la ventaja que tiene el prasugrel, pero un poco vuelve a poner al prasugrel en un plano donde merecía estar porque es una droga muy potente, es una integrante muy potente. Siguiendo al segundo concepto, que es balancear, ¿no?, todo lo que es este riesgo trombótico e isquémico de los pacientes, la antiagregación potente va a ser mandatoria en los pacientes de alto riesgo isquémico, con todas esas variables que vemos al costado, y vamos a tener que personalizar un poco lo que es el riesgo hemorrágico de los pacientes con los scores que vemos en la pantalla de la derecha, ¿no?, el Crusade, el Precise DAPT o las variables de riesgo del High Bleeding Risk. Todas estas variables son
supervalidadas y nos sirven para personalizar el tratamiento antitrombótico y con esa personalización sí analizar las diferentes estrategias. Las estrategias pueden ser variables, por ejemplo, de escalation. De escalation, el principal estudio que tenemos es el TAROS-AMI, publicado en 2021. Acá lo que se hizo fue, luego de un periodo de doble integración con aspirina, ticagrelor, luego de un síndrome coronariano agudo con angioplastia, a los 30 días, aquellos que estaban libres de eventos, que habla un poco de sesgo de selección, continuar una rama con doble integración con ticagrelor versus una con clopidogrel, es decir, un de-escalation de la potencia agregante. Y los resultados fueron muy buenos porque se mantuvieron los beneficios isquémicos y hubo una disminución de los eventos hemorrágicos tipo BARC. De manera similar sucede con las monoterapias. En un montón de estudios realizados con ticagrelor, en este caso vemos acá el Twilight, que es un estudio donde 2/3 de los pacientes venían de un síndrome coronariano agudo. La monoterapia con ticagrelor, después de los 90 días de un periodo libre de eventos con doble integración, mejoró los resultados en términos de eventos hemorrágicos sin alterar los beneficios isquémicos. No, además de eso, en el subanálisis de síndrome coronariano agudo del Twilight se mantuvieron esos beneficios. Hubo una disminución de los eventos hemorrágicos tipo BARC y mantenimiento de los beneficios isquémicos. No obstante, también se realizaron otros estudios con ticagrelor, en este caso el estudio TICO, también síndromes coronarianos agudos, donde también hubo una disminución de los eventos hemorrágicos, manteniendo beneficios isquémicos. Hasta acá un poco pensábamos que los estudios donde nosotros descendíamos la potencia rápidamente eran beneficiosos para los pacientes, se mantenían los beneficios isquémicos y se reducían los eventos trombóticos, entonces todo el mundo ganaba. Empiezan las publicaciones de los estudios DAPT, acá los autores de estos estudios fueron un poquito más atrevidos, llegaron a hacer monoterapias después de los 30 días, como es el caso del STOP DAPT-2, y acá los resultados no fueron buenos, no se alcanzó el límite de la no inferioridad, y de forma similar con esquemas de doble integración simplificados en los primeros 30 días, lo que fue el STOP DAPT-3. Todo parecía estar en un sano equilibrio hasta que este año en el American College, al principio se publica este estudio que es el Ultimate DAPT, que lo que hace es, de manera similar a lo que hizo el Twilight y el TICO, adelantarlo a los 30 días en el peor escenario, que es el síndrome coronariano agudo. Acá los resultados también llamaron mucho la atención, se mantuvieron beneficios isquémicos, igual que los pacientes que tomaban doble integración, y una reducción de los eventos hemorrágicos. Así que por la calidad de la sistemática de los estudios de doble integración simplificados, que son abiertos luego de un periodo libre de eventos, lo que habla de un sesgo de selección, y la información contradictoria entre los STOP-DAPT y el resto de los estudios, creemos que no alcanza esa información para hacerlo sistemáticamente en todos los pacientes. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que queremos protegerlos aún más? ¿Hay lugar para la anticoagulación en pacientes que no tengan indicación de anticoagulación? Estamos hablando. Bueno, por estudios ya a esta altura muy antiguos, que es el estudio Atlas, sabemos que anticoagular a los pacientes con síndromes coronarianos agudos, aunque sea pequeñas dosis, trae beneficios. Y eso lo vimos en este estudio de grandes dimensiones, más de 15.000 pacientes. Simplemente el riesgo hemorrágico no se puede aceptar. Particularmente la dosis de 2,5 miligramos de rivaroxaban 2 veces al día mantuvo los beneficios isquémicos, al igual que los de 5 miligramos, con mayor cantidad de eventos hemorrágicos, pero sin hemorragias fatales, lo cual lo hace un poco atractivo, simplemente no se usa sistemáticamente por el riesgo hemorrágico. Y digo por ahora porque existen trabajos ongoing, que son los inhibidores del factor 11, dentro de los cuales uno estamos participando, que es este estudio, el estudio de Librexia, donde el agregado de bajas dosis de anticoagulación, que busca probar que si el agregado de bajas dosis de anticoagulación sirve para proteger a estos pacientes. Para ir finalizando, así tenemos tiempo para el debate, el periodo hiperagudo del infarto es el más peligroso y donde tenemos que tratar de antiagregar en forma potente a todos los pacientes. Hay pacientes que inevitablemente van a convivir con riesgos,
riesgo hemorrágico alto e isquémico alto y tenemos que adecuarnos al mejor sistema, y ahí sí vale la pena poner en práctica todos los estudios que vimos, donde la monoterapia con ticagrelor parece ser una buena estrategia. En caso de que los pacientes no tengan riesgo hemorrágico elevado, la sugerencia sigue siendo ser lo más ortodoxo posible, usar antiagregación potente, al menos 12 meses, y estamos a las esperas de nuevos trabajos, tanto de antiagregación como anticoagulación, como veíamos. Muchas gracias. Pues habla por acá. Micrófono, por favor. Bueno, no, gracias, listo. Bueno, la verdad que interesantísimo todos los temas. Yo me quedé con varias preguntas, sé que tenemos poco tiempo y me querría tener alguna opinión, pero sobre todo para aquellos que estamos más en la práctica más clínica, más no tanto las cosas de alta intervención, me quedé algunas dudas con respecto a los tiempos, ¿no? Y Juan, un poco reforzar el tema del tratamiento antitrombótico después del infarto, cuánto tiempo y antiagregante específicamente tenemos que mantener, y después con respecto al tema del soporte que hablaba el doctor Reed, también el tiempo del implante y si el Impela es el tratamiento o también el ECMO, un poco algún criterio puntual para identificar una técnica o la otra en los pacientes con shock cardiogénico. No sé si puedo... Ahí está. Con respecto a los tiempos, digamos, mínimamente son 12 meses, después uno puede hablar de antiagregación prolongada o esquemas duales, ¿no? Esquemas tipos COMPAS con combinación con anticoagulantes, dependiendo del riesgo isquémico del paciente, si es un vascular periférico o no, pero mínimamente son esos 12 meses de doble integración potente en un caso estándar. Después, como te decía, la individualización del riesgo isquémico y hemorrágico va a ser lo que te lleva a vos a achicar o simplificar los esquemas dependiendo el riesgo de eventos hemorrágicos que tenga el paciente. En líneas generales no ha habido grandes cambios en términos de tiempos en los síndromes coronados agudos. No, en términos de tiempo no. Te agrego algo, excepto en pacientes de alto riesgo hemorrágico. Si identificamos pacientes de alto riesgo hemorrágico, hay diferentes stents que ya se pueden utilizar con un esquema abreviado. Hay esquemas de doble esquema durante un mes, durante 3 meses, pero ya, digamos, para alguna población de muy alto riesgo hemorrágico. Regarding the support. Yeah. Great. So, can you hear me? Yeah. Okay, wonderful. And these are all, I think, very relevant, considerations. But in the heat of the moment, most of our patients are given antiplatelet therapy before they reach the cath lab. So most patients are preloaded, and in those who are not, they're given antithrombotic therapy like Cangrelor or Ticagrelor pretty much immediately when we decide to do PCI. If the decision is to do a mechanical circulatory support device, we don't let that change our decision. We proceed because that's clinically necessary and the patient's in shock. The decision to do bypass grafting afterwards, though, is quite nuanced. And at least in our center, what we found is that most of the delay to bypass surgery, it's multifactorial, and obviously our surgeons don't want to operate if there's a choice, if they've been exposed to a P2Y12 inhibitor, but there are other logistics which often slow down surgery. And even if patients aren't loaded, they often wait at least a few days for patients to stabilize and to get the OR time. So in reality, we tend to, I think, in someone who's really, I think, needing bypass surgery immediately, then that's one consideration. And they can still get operation, they just get platelets during the case, and that reverses the effect of the antiplatelet therapy quite well. And in those patients who are waiting, they're not usually waiting solely because of the P2Y12 inhibitor exposure, although if they're stable enough, it makes sense to wait. Una pregunta que me parece muy interesante que Mariano la dejó ahí flotando, es el tema de el tratamiento de la válvula mitral cuando entendemos que la reparación o el clip pueden ser una opción. Y a veces uno está tentado en
el CLIP en el sentido de evitar una bomba de circulación extracorpórea y de dejar hemodinámicamente una situación que tiende a parecerse a la de la plástica con ciertas técnicas, Mariano? ¿Cuál es tu opinión, Mariano y doctor Reed y Lucio, en relación a esto? ¿Cuál es el lugar para el CLIP? ¿Cuál es el lugar para la plástica? A mí me parece que el CLIP está indicado en pacientes que no son operables o que son de muy alto riesgo de cirugía por diferentes factores, por edad, por comorbilidades o por situación clínica. Entonces, en esos casos yo creo que el CLIP es una buena opción, pero si el paciente está estable y puede ser operado, me parece que la cirugía hasta el momento es mejor que el CLIP. Esa es mi opinión. Con respecto a qué cirugía hacer, bueno, lo que estuve charlando, digamos, hacemos algo solo en el anillo, hacemos algo además en el aparato subvalvular o cambiamos la válvula, eso depende del escenario, sobre todo anatómico, que nos encontremos. Dr. Reed? Yeah, I think, another great question, can mitral valve clipping be used as a bridge to more definitive mitral valve surgery in someone who's very acutely ill? And I think the answer is yes, and we know that mitral valve clipping can do a good job for ischemic MR, for patients with ruptured papillary muscle. These patients are often very sick. They may not be the best surgical candidate. They've been exposed to P2Y12 inhibitor. They just had a drug-eluting stent placed. And although we know that a clip may not get as good of an MR result, if you take that patient from a 4+ down to a 2+, they're going to have a benefit in terms of clinical outcome, and then they'll stabilize and you can reevaluate the more definitive mitral valve surgery later. So you can use that as a bridge in patients that are quite critically ill, and we've had good success doing so. Yo quería preguntar un tema, Juan. Muchas veces recibimos pacientes que están bajo tratamiento anticoagulante, mayormente por fibrilación auricular, vienen con un infarto. Tenemos que tomar decisiones en cuanto a antiagregación, le damos aspirina, le damos carga, le tenemos que dar un antiagregante y sabemos que después van a seguir estando anticoagulados por su fibrilación auricular. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le vamos a dar aspirina después del cuadro agudo y qué antiagregante vamos a utilizar sabiendo que vamos a usar, por ejemplo, apixaban 5/12? ¿Y qué pasa durante ese mes que decía Juan? ¿Cuánto tiempo aspirina? ¿Una semana o más? ¿Y qué antiagregante, ¿no? Y en función también de la edad, ¿no?, del paciente. Sí, es una buena pregunta, Lucio. La verdad que es una de las situaciones más complejas que hay dentro de los antitrombóticos, porque como vos decías, esos primeros 30 días son muy importantes porque tenemos muchísimo riesgo isquémico, trombótico. Normalmente en pacientes que tienen fibrilación auricular también son añosos, entonces mayor riesgo hemorrágico. Normalmente lo que preferimos ahí es al menos una semana. Digo una semana porque hasta todos los ensayos randomizados que hicieron anticoagulación más antiagregación simple tuvieron una semana de triple esquema, ¿no? Entonces vamos a hacer un triple esquema de una semana mínimamente, seguido de un anticoagulante, puede ser un anticoagulante directo, más clopidogrel, obviando la aspirina. Hay casos donde vamos a necesitar triple esquema por más de un mes, que son los casos de altísimo riesgo isquémico, que se reservan para esos casos. Bifurcaciones muy complejas, eventos recurrentes, trombosis intra-stent, bueno, ese tipo de casos. ¿Diabetes y resistencia al clopidogrel? Bueno, está súper documentada. Hay un montón de poblaciones que tienen resistencia documentada, los diabéticos, los asiáticos. No siempre se traducen en eventos, pero en general uno trata de buscar otro tipo de antiagregación en esas poblaciones. Cuando es triple esquema, ¿mantenemos aspirina, clopidogrel y 5/12 apixaban o usamos 2,5/12 para reducir el riesgo hemorrágico? El ajuste de la dosis de apixaban va a depender de la suma de algunas variables, que son la edad, el peso y el valor de creatinina. Cuando un paciente supera dos de esas tres variables, que son mayor de 80 años, mayor de 1,5 de creatinina y peso menor a 60 kilos, se debe ajustar la dosis del apixaban. Hay un tema que no es menor, que lo hicimos con Fernando dentro del servicio, la utilización del balón farmacológico para reducir el tiempo
en estos pacientes de mayor riesgo hemorrágico. Hicimos un registro con balones farmacológicos y con eso pudimos reducir en pacientes con triple esquema la necesidad de utilizar ese triple esquema por más tiempo, ¿no? O sea que eso, el balón farmacológico es una tecnología que también hay que tenerla en cuenta en esos casos. Bueno, yo creo que estamos en tiempo. Yo les agradezco a todos, primero a toda la audiencia, de haber estado acá todo el día. Ahora viene un momento muy especial, así que vamos a tener una charla de Fuster. Así que yo le agradezco a toda la sesión, a todos los panelistas, los presentadores, y nos sumergimos en la próxima parte y última parte.